Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 5 de noviembre del 2023, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Malaquías. Yo soy el Rey soberano, dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es temible entre las naciones. Ahora les voy a dar a ustedes, sacerdotes, estas advertencias. Si no me escuchan y si no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. Esto dice el Señor de los ejércitos. Ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han anulado la alianza que hice con la tribu sacerdotal de Leví. Por eso yo los hago despreciables y viles ante todo el pueblo, pues no han seguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos traicionamos entre hermanos, profanando así la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, cuando estuvimos entre ustedes, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles, no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado a sernos sumamente queridos. Sin duda, hermanos, ustedes se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues, trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ahora damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es. Palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes, los creyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 5 de noviembre del 2023. Todos los católicos, adquirimos en el bautizo, la misión de ser sacerdotes, nos dice la primera de Pedro 2:9. Ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas. Pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y todos vamos a dar cuenta a Dios de cómo cumplimos nuestra misión como sacerdotes, siendo puente de unión entre el hombre y Dios. Esta misa, en la primera lectura, nos habla de aquellos católicos que ejercen mal su misión como sacerdotes. En la segunda lectura, nos dice San Pablo cómo ejercer adecuadamente nuestra misión de sacerdotes, y en el Evangelio nos habla de aquellos que ejercen su misión de sacerdotes hipócritamente. Audioreflexión de la primera lectura, del libro del profeta Malaquías. En esta lectura, el profeta Malaquías nos da a conocer las características de un mal sacerdote. Lo primero que tiene que hacer un católico, para llegar a ser un mal sacerdote, es dejar de escuchar a Dios, si no me escuchan. De hecho, sabemos que el primer mandamiento bíblico es: escucha Israel. Marcos capítulo 12, 29, ya que nadie puede amar lo que no conoce, y la única manera de aprender a amar a Dios, es escuchándolo. Segunda característica que hace a un mal sacerdote:
No se proponen de corazón dar gloria a mi nombre y lógicamente, el sacerdote que deja de escuchar a Dios, empieza a escuchar al diablo, al orgullo, a la soberbia, al mundo, a la carne, al dinero, al sexo, que lo van a ir empujando poco a poco, a buscar su propia gloria y no la de Dios. Tercera característica. Se han apartado del camino y lógica consecuencia de no escuchar a Dios. Si uno va por la vida en carro, corre el riesgo de encontrarse con diversidad de caminos, y caer en la confusión. En cambio, si uno va en tren, que se transita por dos vías, la palabra de Dios y el magisterio, es difícil apartarse del camino, confundirse o perderse. Cuarta característica. Han hecho tropezar a muchos y... Ojalá que el pecado solo afectara al pecador, desgraciadamente el pecado es parecido a una piedra que se avienta al agua, y que hace muchas olas. Nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros mismos, no solo afecta a los que nos rodean, sino que afecta al universo entero. Quinta característica. Han anulado la alianza y... ¿Cuál es la alianza que Cristo hizo con nosotros? La alianza con su sangre derramada en la cruz. La alianza que reclamamos cada vez que nos acercamos al confesionario, a la Eucaristía, a la escucha de la palabra de Dios. ¿Cuántos católicos hemos hecho inútil la sangre de Cristo derramada en la cruz? Y por último, sexta característica. Han aplicado la ley con parcialidad. ¿Y qué significa esto? Que lo que criticamos y condenamos en los pobres, lo alabamos en los ricos. Lo que castigamos en otros, lo alabamos en nosotros. Por ejemplo, el esposo que regaña a la esposa por haber dejado la luz prendida todo el día. En cambio, cuando él la deja prendida toda la semana, y la esposa le dice dejaste la luz prendida, el esposo exclama ya vas a empezar, ni que fuera para tanto, o sea lo que en el otro fue un crimen, en él es un pequeño error. A todos estos católicos que han ejercido mal su sacerdocio, Dios les dice, mandaré contra ustedes la maldición y yo los hago despreciables ante todo pueblo. Y cuando el astronauta dijo que en su paseo por el espacio no había tenido la fortuna de toparse con Dios, un sacerdote replicó, es natural. Si no lo has encontrado en la tierra, no lo encontrarás jamás en el cielo. Un católico, que no ha sabido encontrar a Dios en la tierra, jamás lo encontrará en el cielo. La acción tiene lugar en la India. Un maestro gurú había visitado Occidente. A la vuelta, los monjes del Himalaya, con toda curiosidad, le preguntaban o le decían que les hablase de lo que había encontrado en tan largo viaje. El gurú indicó a los monjes que bajaran al río cercano con él. El maestro cogió una piedra grande del río. Estaba limada y suave en todas sus esquinas. En un ademán de mucha fuerza, estrelló la piedra contra una roca. Se rompió. La cogió entre sus blandas manos. Se la mostró partida a los monjes. Estos esperaban la respuesta de su maestro con ansiedad. Y mirándolos fijamente, les dijo, en Occidente he encontrado a gente muy bien presentada en su exterior. Visten muy bien, hay mucho lujo en sus calles, coches y casas. Pero en su interior he encontrado lo que ven en el interior de esta piedra. Sequedad. Tienen un gran vacío de valores espirituales. Y esto se traduce en ellos en un intenso estrés, en una enorme agitación que les lleva a ser infelices. Así son los malos sacerdotes, se ven muy bien por fuera, pero por dentro están vacíos, vacíos de amor, de fe, de esperanza, de justicia, de verdad. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Malaquías capítulo 2, versículo 8 al 9. Pero ustedes se han desviado del camino, dice Yahvé de los ejércitos, y han hecho que muchos tropiecen en cosas de la ley. Por eso, yo permití que todo el pueblo los despreciara y los considerara indignos, debido a que ustedes se separaron de mí y dieron fallos para cada cual según a ustedes les convenía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Malaquías amonesta a los sacerdotes que no obedecen al Señor, ni le dan gloria a su nombre. A estos sacerdotes se les amenaza con cambiar la bendición que deberían recibir al ser buenos sacerdotes, por maldición. Se han apartado del camino y han hecho tropezar a muchos. Yo creo que no puede existir pecado más grande, que el de ser piedra de tropiezo para otros. Cuando uno es piedra de tropiezo para los demás, cuando uno dice ser católico o representar a Cristo, y actúa como todo lo contrario. Cuando una persona dice ser policía, y se comporta como ratero. Cuando un esposo se comprometió a ser el mejor amigo de su esposa, a amarla y hacerla feliz, y en la realidad, parece que se comprometió a hacerla infeliz, a destruirla, a ser su peor enemigo. Cuando el padre dice amar a su hijo y defenderlo de sus agresores, y ese padre llega a ser el principal agresor de su hijo. ¿Cuántos habladores hay en el mundo? ¿Cuántos hacedores hay en el mundo?
La mayoría somos muy buenos para juzgar y condenar a los demás, pero muy malos para ver nuestras propias fallas y miserias. Dieron fallos para cada cual según a ustedes les convenía. Tenemos el ejemplo de David, que cuando viene el profeta Natán a pedir su fallo sobre el hombre que robó y mató a la oveja de su vecino, David indignado se rasga las vestiduras y dice: ese hombre es reo de muerte, pero cuando Natán le dice: ese hombre eres tú, cambió inmediatamente su fallo. Recuerda, con la vara que midas, serás medido. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Oseas capítulo 4, versículo 4 al 6 y 9. Pero que nadie acuse o se defienda, pues contra ti, sacerdote, es mi demanda. Tropezarás en pleno día y contigo tropezará el profeta en la noche, pues haré callar sus oráculos. Mi pueblo languidece por falta de conocimiento, y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Te has olvidado de mi ley, y también yo me olvidaré de tus hijos. Trataré al sacerdote como al pueblo, y le pediré cuentas por su conducta. A cada cual retribuiré según sus obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un buen sacerdote sabe ser aliado de un buen profeta, en cambio, un mal sacerdote hace tropezar al profeta, porque al mal sacerdote no le gusta oír del buen profeta las verdades, que le condenan, que le echan en cara su mala vida, su mal testimonio. Un buen sacerdote se abre al conocimiento, porque sabe que el conocimiento es luz, que nos quita la ceguera y nos indica el camino a seguir. En cambio, un mal sacerdote se cierra a los conocimientos, porque sabe que los conocimientos le comprometen a vivir una vida diferente, porque los conocimientos le llevan a renunciar al mal, para vivir el bien. Los conocimientos le denuncian su pecado, y le urgen al arrepentimiento y a la conversión. Y tampoco deja que los que están a su cargo reciban los conocimientos, buscando de esa manera encubrir su maldad, creyendo que engañando a los demás, puede llegar a engañar a Dios. Cuentan de un terrateniente, que, abusando de la ignorancia de sus trabajadores, ya que eran analfabetos, y no sabían sumar, restar o dividir, cuando llegaba el día de pago, les hacía unas cuentas muy raras, donde a los pobres empleados terminaba pagándoles una miseria, cuando les iba bien, y cuando no, les maneja las cuentas de tal manera, que hasta hacía que terminaran debiéndole. Un día pasó por ahí un maestro, que al darse cuenta de que la gente de ese lugar no sabía leer, escribir, sumar, ni restar, decidió quedarse un tiempo a enseñar a esa gente. El terrateniente, al enterarse de esto, se preocupó de que sus empleados, al ser instruidos y dejar de ser ignorantes, ya no iba a poder engañarlos, como había venido haciéndolo desde hace mucho tiempo. Así es que mandó a unos desalmados, a golpear al maestro y amenazarlo con que si no abandonaba el lugar a la mayor brevedad lo mataría. Esto mismo sucede con el padre de familia, el esposo, el hermano, que al ver que su familiar empieza a acudir a la predicación, y esa predicación le quita las vendas, empieza a atacar al predicador, al profeta, porque no le conviene que su familia vea y se dé cuenta de sus abusos, de la manera incorrecta que como sacerdote y pastor ha venido ejerciendo su misión. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Ezequiel capítulo 34, versículo 4 al 5. No han reanimado a la oveja agotada, no se han preocupado de la que estaba enferma, ni curado a la que estaba herida, ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada, ni buscado a la que estaba perdida. Y a las que eran fuertes, las han conducido en base al terror. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un católico ejerce bien su misión de sacerdote cuando sabe ser un buen pastor del rebaño que Dios le ha confiado. En el casado, su rebaño es su familia. En el catequista o predicador, su rebaño son los integrantes de su grupo, etc. Un católico no ejerce bien su misión de sacerdote cuando como pastor no reanima a sus ovejas. Cuando ve a la oveja agotada, por los problemas, las necesidades, el sufrimiento diario, y no tiene tiempo para ayudarle con su carga, ni para escucharle, excusándose en sus múltiples ocupaciones. Cuando ve a la que está herida, por el rencor, el odio, y no la invita al perdón, sino con intrigas, chismes, críticas, calumnias y falsos testimonios hace más grande la herida y más grande el resentimiento. Cuando no trae de vuelta a la extraviada y a la pérdida. Cuando al pecador, en vez de invitarlo al arrepentimiento y a la conversación, le juzga y le condena y le cierra las puertas del cielo. Cuando a la oveja que es fuerte, la conduce a base del terror, del miedo, de la humillación, del abuso, de la prepotencia. Dios necesita sacerdotes que sean puente de salvación entre el hombre y Dios. Sacerdotes que orienten, no que confundan.
Sacerdotes que alimenten y no que le quiten lo poco que tienen a los pobres que están a su cargo. Sacerdotes que se sacrifiquen y den la vida por sus ovejas y no sacerdotes flojos, comodinos, irresponsables, conchudos y convenencieros. ¿Cómo estás viviendo tu sacerdocio como católico? Audioreflexión de la segunda lectura libro de Tesalonicenses. En esta lectura, Pablo nos muestra las características de aquel católico que ejerce adecuadamente su misión de ser sacerdote. Cuando estuvimos entre ustedes, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños y hubiéramos querido entregarles no solo evangelio, sino nuestra propia vida. Un católico que ejerce bien su sacerdocio, es el que se preocupa de los que están a su cargo como una madre se preocupa de sus hijos. Desea no solo entregar el evangelio, sino su misma persona. Trabaja, se fatiga, da ejemplo, para no ser gravoso a nadie. Se alegra porque acogen la palabra, no como palabra humana, sino como es en verdad, como palabra de Dios. Pablo es el apóstol que sabe humillarse y por eso es enaltecido. Ustedes se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas. El que ejerce bien su misión como sacerdote, es aquel que se esfuerza y se fatiga porque la salvación llegue a todos los que el Señor les ha confiado. Para poder llegar a ser buenos sacerdotes, necesitamos aprender como los tesalonicenses, a escuchar la palabra de Dios como palabra de Dios y no como palabra humana, para permitir que esa palabra de Dios, que es viva y eficaz, actúe en cada uno de nosotros, sanando lo que está enfermo, curando lo que está herido, liberando lo que está atado, y dándonos el amor, la fe, la esperanza y la sabiduría que necesitamos para ser puentes eficientes, puentes fuertes, para llevar a los hombres a Dios, para dar la vida por nuestras ovejas. El ejemplo de Pablo es maravilloso y nos invita a todos a revisar nuestra carta de servicio y nuestras responsabilidades de frente a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra parroquia. El sacerdote es el pastor de las ovejas. Debe dar la vida por ellas. Y dar la vida, no significa solo morir físicamente, sino que dar la vida. Es predicar, es salir al encuentro, es visitar al enfermo, instruir al ignorante, aconsejar al que duda. Dar la vida, es afrontar el desafío de la nueva evangelización, es desgastarse un día y otro sin medida para que no se pierda ninguno. Dar la vida es gastarse y entregarse por las almas, sin perdonar cansancios o dificultades. Sobre todo, dar la vida es no perder nunca la esperanza de la conversión de sus almas. Un sabio hindú preguntó a sus discípulos si sabían cuándo acababa la noche y empezaba el día. Uno de ellos dijo: ¿cuando ves a un animal a distancia y puedes distinguir si es una vaca o un caballo? No, dijo el maestro. ¿Cuando miras a un árbol a lo lejos y puedes distinguir si es un mango o un naranjo? Tampoco, repuso el sabio gurú. Está bien, dijeron los discípulos. Dinos cuándo es. Cuando miras a un hombre al rostro y reconoces en él a un hermano. Cuando miras a la cara a una mujer y reconoces en ella a tu hermana. Si no eres capaz de esto, entonces, sea la hora que sea, aún es de noche. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, segundo libro de Timoteo capítulo 2, versículo 10. Por eso lo soporto todo por el bien de los elegidos, para que también ellos, alcancen la salvación que se nos dio en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un católico que ejerce correctamente su misión de ser sacerdote, muchas veces tiene que soportar. ¿Qué entendemos por soportar? Sostener o llevar sobre sí una carga o peso, sufrir, aguantar, tolerar. Como lo haría una madre con su hijo, como lo ha hecho Cristo por cada uno de nosotros. Cuentan que a un hombre al llegar al cielo, se le abrieron las puertas y fue invitado inmediatamente a entrar. Pero él reflexionó, aún fuera, y dijo: ¿cómo puedo entrar cuando tantos quedan fuera todavía? Mi deber es ayudarles a que encuentren el camino y lleguen a la puerta. Después de que todos entren, entraré yo. Entonces San Pedro exclamó: este hombre es un verdadero católico que ha entendido su misión como sacerdote, de ser puente de unión entre el hombre y Dios, y es este tipo de católicos los que heredarán el cielo y la eternidad. El camino del católico que quiere cumplir correctamente su misión como sacerdote es el camino de la humillación, el camino del que vence al mal con el bien, el camino del que sufre y lleva todas las adversidades de la vida con paciencia y humildad. Qué distinta es nuestra vida cuando vemos que nuestra existencia es un don que, a la vez, debe donarse para dar fruto. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Efesios capítulo 1, versículo 15. He sabido cómo ustedes viven en Cristo Jesús la fe y el amor para con todos los santos, quiero decir para con los hermanos.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un buen sacerdote es aquel que vive en Cristo Jesús la fe y el amor para con todos. Para llegar a cumplir nuestra misión como sacerdotes, no basta tener fe, sino lo importante es traducir esa fe en amor para con todos los que nos rodean. Recordemos que la fe sin obras está muerta. Por eso no extraña que el célebre Fernando de los Ríos dijera una vez a Manuel de Falla: «Qué feliz es usted por creer». Y Falla le contestó: «Don Fernando, empiece usted por practicar. Hay quien nace con fe y otros tenemos que luchar por mantenerla». He aquí una definición del católico que ejerce correctamente su misión como sacerdote, servidor de Dios y de sus hermanos. Qué palabras más maravillosas para la vida y para la misión de ser sacerdote, para el católico en esta tierra. Un católico va a cumplir su misión de sacerdote, cuando su vida sea propiamente servicio, su vida sea entrega, donación sincera de sí mismo a los demás. Y cuanto más autoridad tenga, más grande su obligación de servicio, a ejemplo de Cristo que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Tito capítulo 2, versículos 7 al 8. Tú mismo serás un ejemplo para ellos cuando vean tu conducta, tu enseñanza desinteresada, tu honradez, tu predicación sana e intachable. Con esto los de fuera no encontrarán cosa alguna que criticar y más bien se sentirán avergonzados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un católico llega a ejercer adecuadamente su misión de sacerdote, cuando llega a ser ejemplo, testimonio de vida para los que le rodean. Un buen sacerdote, no es solo el que habla, sino el que vive lo que predica. Es aquel que todo lo hace por y para Dios, con y por amor, de forma desinteresada. Es aquel que su predicación es sana e intachable. Es aquel que no miente, que es honrado, que siempre dice la verdad. Un sacerdote platicaba la siguiente anécdota. Cuando me preparaba para celebrar la Eucaristía dominical, alguien me dijo: «Padre, ahí en la puerta lo llama el párroco de la iglesia que está a una cuadra del hospital». Me acerqué a la puerta y lo primero que me dijo aquel joven sacerdote fue: «Padre, supe que usted es el nuevo capellán de este hospital y vine a saludarlo. Usted no me conoce, pero yo a usted sí. Soy José Kim, hace 28 años yo era su acólito en la parroquia de Sonsudón. Usted se fue a su tierra y por muchos años no supimos de usted. De aquel grupo de acólitos 3 nos ordenamos sacerdotes. Efectivamente, después de haber dejado Sonsudón estuve un año en la parroquia de Chayandón y luego regresé a México para volver a Corea después de 13 años. Durante ese tiempo esos muchachos se fueron al seminario y recibieron la ordenación sacerdotal. No podría describir la inmensa alegría que me produjo tan agradable sorpresa, al darme cuenta, como con mi testimonio y mis palabras, había sido puente entre estos niños y Dios, para que encontraran su vocación y dieran una respuesta generosa a nuestro Señor Jesús. De cuánta gente, con tu testimonio, con tu forma de hablar, de actuar, has sido puente entre los hombres y Dios. Y de cuánta gente, con tu testimonio, has sido puente entre el hombre y el diablo. Checa cuál fila está más larga, y recuerda que al final de tu vida vas a encontrar 2 cajeros. En una va a estar el diablo para llevar al infierno a los que trabajaron para él. Y por otro lado va a estar Dios, para llevar al cielo a todos aquellos que ejercieron correctamente su misión como sacerdote, como puente de unión entre el hombre y Dios. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Mateo. El Evangelio nos ofrece una dura crítica de Jesús a los escribas y fariseos, porque hacen todo sin pureza de corazón. Y de paso a todos nosotros, para que revisemos nuestra pureza de intención y de corazón en nuestro ministerio. Detrás del por la observancia de la ley se esconden intenciones inconfesables. Es una dura crítica a aquellos encargados de explicar la ley, de interpretarla y administrar justicia. Hacen fardos pesados a la gente, pero no están dispuestos a mover un dedo para ayudarlos. Todo lo hacen para que los vean y estimen. Están dispuestos a sacrificar su misión de transmisores de la palabra de Dios para asegurar sus puestos. No son pastores de las ovejas, sino pastores de sí mismos. Es una llamada de atención también a todos los católicos que al igual que los escribas se consideran conocedores y maestros de la ley, y a todos los católicos que se consideran como los fariseos puros y separados, por la manera como observaban hasta los más mínimos preceptos de la misma ley. Jesús pone en evidencia su hipocresía. Dicen unas cosas y hacen otras. Su testimonio de vida no va de acuerdo con sus palabras.
Por eso Cristo invita al pueblo a que hagan lo que ellos dicen, pero que no imiten sus ejemplos. Cristo nos pone a prueba junto con a los fariseos en cuanto al amor puesto en acción. Los fariseos no entendían, como muchos de nosotros no entendemos, que el saber no nos justifica del no hacer, sino todo lo contrario. ¿Cuántas veces hemos oído? Cuando queremos aconsejar a alguien, la respuesta: ya lo sé que crees que estoy tonto ¿qué? Pues a veces parece que estamos tontos. Porque si sabemos dónde está el bien, y no lo hacemos, es que estamos tontos. Los hombres valiosos llegan a la fama por sus obras. Los necios se hacen famosos por la propaganda. Recuerda que ante Dios hay muchos últimos que serán primeros y hay muchos primeros que serán últimos. Cristo predicaba con autoridad, porque vivía lo que hablaba. En cambio los fariseos, predicaban sin autoridad, porque hablaban una cosa, y vivían otra muy diferente. Por eso Cristo llegó a decirles a sus discípulos, acerca de los fariseos: hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan nada, de lo que ellos hacen. Y esas palabras nos hacen ruido a muchos que somos papás, o autoridades, ya que somos muy buenos para corregir a los que están a nuestro cargo, pero muy malos para corregirnos a nosotros mismos. Les decimos a nuestros hijos no mientan, no insulten, no tengan vicios, etc. porque es malo, sin embargo, nosotros mentimos, insultamos, tenemos vicios. ¿Qué nos pasa? Ciertamente la palabra convence, pero el testimonio arrastra. Y sucede que muchos de los que predicamos el Evangelio, hablamos mucho, pero no vivimos todo lo que hablamos, como que nuestras palabras van adelante, y nosotros atrás tratando de alcanzar nuestras palabras con nuestros hechos y otros ni siquiera tratan de alcanzar sus palabras, creen que con contemplarlas con eso tienen. Ojalá Dios nos dé la gracia de decir algún día como Pablo: imítenme a mí, como yo imito a Cristo, porque ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Segundo libro de Corintios capítulo 4, versículo 1 al 2. Ese es nuestro ministerio, y como lo obtenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos. No nos callamos por falsa vergüenza. No andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios. Manifestando la verdad, merecemos ante Dios que cualquier conciencia nos apruebe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A Dios le sobran propagandistas y le faltan testigos. Qué hermoso predicar con la fidelidad de Pablo, sin miedo a que nos critiquen, a hacer el ridículo, a que nos malinterpreten, a que nos persigan. Sin desanimarnos por las críticas, o porque los frutos son pocos. Qué maravilloso anunciar la palabra de Dios, sin desvirtuarla, sin matizarla, sin cambiarla, a nuestra conveniencia, para que no nos acuse y nos exponga. El que manifiesta la verdad cuando habla de Dios y de su palabra, no solo será aprobado por cualquier conciencia humana, sino por Dios mismo. Dejemos de decir y de decirnos mentiras. Es tiempo de enfrentar la verdad de nuestra vida. El que hablemos de Dios, no solo no justifica que no vivamos lo que hablamos, sino que nos condena al no hacer vida el Evangelio conocido y predicado. Y lo más grave, es que somos instrumentos de condenación para otros, cuando nos ven hablar una cosa, y vivir otra. Lo peor es que dejan de creer no solo en nosotros, sino también en Dios, en nuestra predicación, aunque ésta sea verdadera. Y por culpa de nosotros se apartan de Dios, cerrándose las puertas a la salvación. Cuentan que San Pedro recorría las iglesias con un farol en las manos. Acercaba el farol al rostro de los que estaban en el templo y los observaba con gran interés. ¿Qué buscas?, le preguntaban extrañados. Un verdadero católico, respondía. Y proseguía su búsqueda desconcertante. ¿En ti Pedro encontraría lo que busca? Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Filipenses capítulo 3, versículo 17. Sean imitadores míos, hermanos, y fíjense en los que siguen nuestro ejemplo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso poder decir, hagan lo que yo hago. Qué hermoso poder decir los padres a los hijos, ámame hijo, como yo te amo. El esposo a la esposa, trátame como yo te trato. ¿Cuántos papás podríamos decirles a nuestros hijos, imítenme a mí como yo imito a Cristo? Desgraciadamente, nuestros hijos siempre van a tender a hacer lo que vieron, no lo que oyeron. Como dice el dicho, hechos son amores y no buenas razones. De hecho, la mayoría de alcohólicos son alcohólicos porque tuvieron padres alcohólicos.
La mayoría de estafadores, son estafadores, porque tuvieron padres estafadores. Si tus hijos llegaran a imitarte, ¿qué sería de ellos? Serían el día de mañana, personas constructivas, llenas de amor, instrumentos de cambio, verdaderos hijos de Dios. ¿El ejemplo que estás dando a los que te rodean, a los que viven contigo, es digno de ser imitado? Si tu respuesta es sí, felicidades, y si no, estás a tiempo de cambiar. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio segundo libro de Pedro capítulo 5, versículo 2 al 3. Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo no de mala gana, sino con gusto, la manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Así, cuando aparezca el jefe de los pastores, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pedro nos habla acerca de pastorear el rebaño que nos ha tocado con amor, con pureza de intención y de corazón, siendo un modelo para el rebaño. La mejor predicación de Cristo, y de sus apóstoles, no es la que hicieron solamente con sus palabras, sino sobre todo con su vida. Cuentan de un hombre que invitó a su hijo, al volcán de Colima, para enseñarlo a escalar en la nieve. Llegaron a la subida del volcán, bajaron del auto todo lo que necesitaban, se pusieron todo lo necesario para escalar con seguridad, zapatos, chamarra, guantes, lentes, etc. El papá se amarró una cuerda a la cintura y amarró la otra punta del hijo, y empezaron a escalar, todo iba muy bien, cuando de repente, se soltó una tormenta de nieve, tan fuerte, que no se lograba ver nada. El papá, que conocía muy bien esa área, se encaminó, ni tardo ni perezoso, a un refugio. Al llegar al refugio, el padre se dio cuenta que su hijo no venía consigo, no supo en qué momento, ni a qué horas, se rompió la cuerda. El papá desesperado, quiso salir del refugio para ir a buscar a su hijo, pero no lo dejaron salir. Cuando terminó la tormenta, el papá, que había estado llorando, preocupado, nervioso, sale a buscar a su hijo, y cuál va siendo su sorpresa, que a lo lejos, lo ve venir, sano y salvo, caminando hacia el refugio. El papá corrió a su encuentro, lo abrazó y le preguntó: «Hijo, ¿cómo le hiciste para poder llegar al refugio sano y salvo, siendo que tú no conocías esta área y nunca habías escalado en la nieve?» A lo que el hijo le contestó: «Muy fácil, papá, me vine siguiendo tus huellas». Si los que te rodean siguen tus huellas, si a los que predicas siguen tus huellas, si tus hijos siguen tus huellas, ¿llegarán a un lugar seguro? ¿O a un precipicio sin término? Acuérdate de la canción que decía: «Caminante no hay camino, se hace camino al andar con tu andar». ¿Qué clase de camino has hecho para los que Dios te ha confiado? ¿De salvación o de perdición? ¿Has sido sacerdote de Dios o del diablo? Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta para que nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, permita que todos los que han sido invitados den una respuesta generosa a su llamado, y por todos los que van a participar, para que el Espíritu Santo los llene de amor, fe, esperanza, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el padre Olman, el padre Ricardo, el padre David, por Gerardo, por María Elena Velasco, por Lidia para que Dios la sane de su cáncer, por el hijo de Tere Pérez, por Carmen Medina por su pronta recuperación, por Clarita, Mateo, André, Santiago, Diego, Vicky, Stoyan, y por cada uno de nosotros, para que el Señor nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, y la paz, la fe, la esperanza y sabiduría en nuestros corazones. Oremos por el fin de la guerra, por la paz en el mundo. Oremos por el programa de Radio María, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Aviso importante, Dios mediante. 1. El sábado 4 de noviembre será el envío de la zona de Cocula, en el crucero en Parroquia de Guadalupe, a partir de las 9 de la mañana, servidores a las 10 enviados. Servidores camiseta azul, coordinadores camiseta roja. 2. En Cuquio el envío será Dios mediante el 19 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en San Juan del Monte. 3. El envío de Guadalajara, junto con el encuentro general, tendrá lugar Dios mediante el domingo 3 de diciembre, en el Templo de Santo Niño de Atocha, a partir de las 10 de la mañana.
Servidores camiseta amarilla, coordinadores internos, camiseta roja. Coordinadores generales, camiseta azul. Por favor traer su guisado, y su donación anual. Tendremos bazar, venta de ropa usada. Les recuerdo que los enviados tienen que ir vestidos de blanco. Muchas gracias. Bendiciones. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.